Me llamo Emma Davis y tengo 29 años. La casa de $980,000 que me dejó mi abuela. Se suponía que iba a ser mi refugio. Pero en vez de eso, se volvió el escenario de la traición más dolorosa de mi vida. Un día, mi papá se le olvidó colgar el teléfono. Lo escuché decirle a mi mamá: ella es solo una carga. No sabían que yo escuché cada palabra. Ellos andaban paseando por Europa, gastando mi dinero. Y mientras tanto planeaban quitarme mi casa. Así que tomé una decisión. Cuando regresaron sonrientes, llenos de recuerdos, su llave ya no entraba en la cerradura. La casa estaba vacía. Y había una nota que decía: oh sorpresa. Esto lo hizo la carga. Antes de contarte cómo pasó todo, comenta desde dónde estás viendo esto. Y dale like y suscríbete. Si tú también has tenido que defenderte de familiares que te daban por hecho. Desde que era niña, en mi casa siempre faltaba dinero. Mis papás, Robert y Diana Davis, trabajaban en lo que fuera para pagar la renta y la comida. Mi papá trabajaba en una fábrica y siempre se quejaba de las oportunidades que nunca tuvo. Mi mamá hacía trabajos de recepcionista de medio tiempo. Aunque hacían lo posible, nunca me dejaban olvidar que cada peso que gastaban en mí era algo que ellos no podían usar para ellos. Pero mi abuela Elizabeth era diferente. Ella no veía límites como mis papás. Ella veía potencial en mí. Fue una mujer de negocios muy lista, que armó su propio imperio de bienes raíces. Después de quedar viuda: Emma, nunca dejes que nadie te diga cuánto vales, me decía en nuestras visitas de fin de semana a su casa colonial. Los fines de semana con ella eran mi escape. Su casa era grande, llena de antigüedades bonitas. Y mucho cariño. En el jardín trasero plantábamos flores juntas. Y ese lugar se volvió mi espacio seguro. Muy distinto al ambiente tenso de la casa de mis papás. Cuando cumplí 18 años, mi abuela me ayudó a buscar becas y préstamos para estudiar en la universidad. Mis papás no quisieron ayudarme. Decían que la universidad era para gente creída. La universidad es para los que se sienten más que los demás, decía mi papá, aunque después supe que en realidad él nunca fue aceptado. Trabajé en 3 empleos mientras estudiaba. Me gradué con una carrera en negocios. Y conseguí trabajo en una empresa de bienes raíces. Mi abuela estaba feliz y orgullosa. Mis papás, en cambio, solo se quejaban porque no encontraban lugar para estacionarse el día de la graduación. Y luego pasó lo inesperado. Mi abuela Elizabeth falleció de un infarto cuando yo tenía 25 años. Me rompió el alma. Ella era mi apoyo, mi lugar seguro. En la lectura del testamento, todos se quedaron en shock, menos yo. El abogado leyó: la propiedad ubicada en el 1842 de Magnolia Drive, valuada en unos $850,000. Se la dejo a mi nieta Emma Davis, quien ha demostrado responsabilidad y determinación. Mis papás se quedaron con la cara fría. El testamento era claro. La casa era mía, sin condiciones, sin compartir. A ellos les tocó una herencia en efectivo. Y la gastaron rapidito en un carro nuevo. Y varios aparatos electrónicos. Desde que la casa quedó a mi nombre, mis papás empezaron a llamarla la casa familiar, en vez de la casa de Emma. Al principio solo hacían comentarios como: deberíamos remodelar la cocina. Pero poco a poco empezaron a hacer planes completos, sin preguntarme nada. Mientras tanto, yo pagaba absolutamente todo. Facturas, impuestos, reparaciones. Ya deberíamos cambiar estas encimeras, decía mi mamá, tocando el granito que yo acababa de pagar. Ese color rosita de la sala no me gusta, decía mi papá, sin importarle que yo lo escogí con cuidado para que combinara con mis muebles nuevos.
aunque ya ganaba muy bien como agente de bienes raíces. Más de 6 cifras al año. Mis papás me trataban como si fuera una niña, jugando a tener una casa. Cada vez que intentaba poner límites, siempre me decían lo mismo. En la familia no hay límites. Pero, claro, eso solo aplicaba cuando les convenía. Después de 3 años así, un día me dijeron que iban a hacer un viaje de 3 meses por Europa. Algo que siempre soñaron hacer. Lo que nunca dijeron fue cómo pensaban pagar ese viaje. Podemos usar el valor de la casa, comentó mi papá casualmente durante la cena del domingo. ¿Te refieres a mi casa? La que está solo a mi nombre. Le respondí, tratando de mantener la calma. No seas egoísta, Emma. Interrumpió mi mamá. Es la casa familiar. Tu abuela hubiera querido que todos la disfrutáramos. Me negué a pedir un préstamo sobre la casa, para pagarles el viaje. Pero cometí el error de ofrecer ayudarles con algo. Sabía que sin eso no podrían irse. Antes de darme cuenta, ya estaba pagando casi todo. Vuelos, hoteles, gastos, todo. Y encima, se quejaban de que los hoteles que reservé no estaban lo bastante céntricos. Un día antes de que se fueran, escuché a mi mamá hablando por teléfono con su hermana. Claro que Emma paga. Es lo mínimo que puede hacer. Después de que la dejamos quedarse con la casa. ¿Dejarme? ¿Con la casa que mi abuela me dejó a mí? Ahí debí abrir los ojos. Fue una señal clarísima. Pero aún quería su aprobación. Ojalá hubiera sabido lo que venía. Tal vez habría cambiado las cerraduras antes de que se fueran a París. Todo cambió un martes por la tarde, en junio. Mis papás llevaban como 6 semanas en Europa. Según sus fotos en redes sociales, justo en París. Yo estaba en casa, después de mostrar unas propiedades. Me acordé que el fregadero de la cocina tenía una fuga. Desde antes de que se fueran. Y como ya casi regresaban, quise arreglarlo. Necesitaba saber en dónde había guardado mi papá la garantía del grifo que él mismo había instalado el año pasado. Marqué su número internacional. Y esperé a que entrara la llamada. Bueno. La voz de mi papá sonaba lejana. La conexión tenía algo de retraso. Hola, papá. Solo una pregunta rápida. ¿Dónde están los papeles de la garantía del grifo de la cocina? Ya empezó a gotear. Suspiró fuerte por el teléfono y respondió. Está en el archivero del estudio. Segundo cajón, abajo de la cocina. ¿Por qué no puede esperar a que regresemos? Me dijo. Porque el agua ya está echando a perder el gabinete de abajo del fregadero, le respondí, tratando de no sonar molesta. Solo necesito hablar con la empresa para ver si lo cubre la garantía. Está bien, murmuró él. Tu mamá y yo estamos por irnos a cenar. A un lugar bonito, cerca de la Torre Eiffel. ¡Qué padre! ¿Y cómo está París? Pregunté, queriendo ser amable, aunque él estaba de malas. Caro, contestó seco. Mira, tengo que colgar. Luego hablamos. Está bien. Gracias por decirme lo del grifo. Que disfruten la cena. Escuché un ruido, como si se hubiera guardado el celular en la bolsa sin colgar bien. Estaba por cortar yo la llamada cuando oí su voz, bajita pero clara. ¿Quién era? Preguntó mi mamá. Emma, quejándose otra vez de algo en la casa, respondió mi papá. Su voz se escuchaba más fuerte, como si hubiera sacado el teléfono, pero sin saber que aún seguía en la llamada. ¿Y ahora qué quiere? Y dijo mi mamá, molesta. Algo del fregadero. Siempre tiene un problema con esa casa, dijo él. Yo sabía que tenía que colgar. Pero algo me detuvo. No entiendo por qué tu mamá le dejó esa casa, siguió diciendo mi mamá. Nosotros somos sus papás. La casa nos debería haber tocado a nosotros. Pues cuando regresemos, tenemos que tener una charla seria sobre nuestra jubilación, dijo mi papá.
Emma tiene que entender que esa casa es nuestra seguridad para el futuro. Sentí como si el estómago se me hundiera. Estaban planeando algo. Ha sido una carga desde el inicio, siguió diciendo mi papá, con voz dura. Todos esos años pagando cosas, la universidad, todo. Y ahora tiene una propiedad de mucho valor y, ¿qué? ¿Cree que se lo merece? ¿Qué ha hecho ella realmente? Carga. Esa palabra me retumbó en la cabeza como un golpe. Siempre ha sido egoísta, dijo mi mamá. Pero también es fácil de manipular, agregó. ¿Recuerdas que rápido aceptó pagar casi todo el viaje? Solo le mencioné un par de veces que era su deber como hija. Los dos se rieron. Esa risa que había escuchado toda mi vida, pero ahora sonaba fría. Malintencionada. Nada más hay que seguirle hablando bonito, dijo mi papá. Con el tiempo, va a ceder la casa o mínimo nos pondrá en la escritura. Su debilidad es que todavía quiere que la aprobemos. No podía ni respirar. Me temblaba la mano. Casi se me cae el celular. Tomé mi otro teléfono y empecé a grabar. ¿Si no quiere? Preguntó mi mamá. Y si va a querer, dijo él, seguro. Emma siempre ha buscado nuestra aprobación. Solo hay que hacerla sentir culpable. Recordarle todo lo que sacrificamos por ella. ¿Y si no funciona? Pues empezamos a hablarle de asilos y de gastos médicos. Créeme, para estas fechas el próximo año. Esa casa ya estará a nuestro nombre. Y si pasa lo peor, añadió mi mamá, de todos modos, ya vivimos ahí. La posesión es 9/10 partes de la ley. Ella nunca se atrevería a correr a sus propios papás. Los dos se rieron otra vez. Me sentí físicamente mal. Hablando de eso, siguió mi papá. Cuando regresemos, deberíamos quedarnos con la recámara principal. Es ridículo que ella tenga la más grande. Si casi ni está por el trabajo. Buena idea, dijo mi mamá. También hay que hablarle sobre esa casa de vacaciones. Que ha estado viendo. Es un desperdicio total de dinero. Si tiene dinero para eso. Mejor debería ayudarnos más. Exacto. ¿Por qué nosotros deberíamos andar batallando? Mientras ella se arma un imperio inmobiliario. Nos lo debe. La conversación siguió mientras, al parecer, iban caminando hacia el restaurante. Iban hablando de cómo manipularme. Para sacarme más dinero, más control. Más de mi vida. Yo me quedé paralizada en la silla. Con las lágrimas cayéndome por la cara. Viendo cómo se derrumbaban todas las ideas que tenía sobre mi familia. Después de unos 15 minutos. La llamada por fin se cortó. Me quedé en silencio total. Con el celular aún en la mano. Esa casa. La que tanto me costó mantener. La que mi abuela me dejó con confianza. La que abría mis papás por cariño y por deber. Para ellos, solo era algo que se merecían. Y yo. Solo era una carga. Un estorbo. Alguien útil, pero no valioso. Algo dentro de mí se rompió. Pero otra cosa nació en su lugar. Algo más duro, más frío y decidido. Miré a mi alrededor. La casa que había compartido con ellos. De pronto la vi con otros ojos. El sillón reclinable de mi papá. En el mejor lugar de la sala. Los platos decorativos de mi mamá. Reemplazando mis cuadros. Mis cosas, poco a poco. Empujadas solo a mi rincón. En lo que se supone era mi propia casa. Me sequé las lágrimas, respiré profundo. Y tomé una decisión. Si yo era una carga tan pesada, entonces les iba a quitar ese peso para siempre. Llamé a mi trabajo. Y me reporté enferma por los siguientes 3 días. No podía atender clientes ni compañeros. Con todo lo que traía encima. Cada vez que repasaba la llamada en mi cabeza. Y lo hacía una y otra vez. Pasaba de una tristeza profunda. A una rabia helada. Como podían las personas que se supone que me amaban, verme solo como
¿Un recurso para explotar? Cuando se me bajó el impacto. Mi mente de agente inmobiliaria empezó a trabajar. Necesitaba información. Opciones. Un plan. Nada de actuar con el corazón. Mi abuela no construyó su éxito tomando decisiones tontas. Y yo tampoco lo haría. Mi primera llamada fue a Patricia Winters, una abogada de familia con la que ya había trabajado en varias ventas de casas. Le conté todo con calma, solo hechos. La casa está a mi nombre por completo, le dije. Pero mis papás llevan viviendo ahí casi 4 años. ¿Tienen algún derecho legal? Patricia fue clara y directa. Justo lo que necesitaba. Con lo que me acabas de contar, para nada. No hay propiedad compartida. Tú has mantenido todo, has pagado los gastos. Y lo más importante. El título está a tu nombre, limpio. Que tus papás vivan ahí no les da ningún derecho de propiedad. ¿Y qué pasa con el hecho de que son mis papás? ¿Eso cuenta legalmente? Pregunté. No, al menos no en cuanto a derechos sobre la casa, me aseguró Patricia. Eres una adulta. No tienes ninguna obligación legal de darles alojamiento a tus padres. La casa es tuya. Puedes venderla, rentarla. O hacer con ella lo que tú quieras. Sentí que me quitaban un peso de encima. Por lo menos, legalmente, estaba en terreno firme. ¿Y sus cosas? Pregunté. Ahí sí es un poquito más complicado, admitió Patricia. Legalmente, deberías avisarles con tiempo. Y darles la oportunidad de recoger sus cosas personales. Te recomiendo documentar todo muy bien. Y quizá guardar sus pertenencias en una bodega a la que puedan tener acceso. Anoté todo con detalle y le agradecí. Mi mente ya estaba pensando en el siguiente paso. Después contacté a mi colega Marcus Wilson, uno de los mejores agentes de nuestra oficina. Experto en ventas rápidas y discretas. Especialmente para casos de divorcio o herencias. Necesito vender mi casa rápido, sin hacer ruido. Y lo más cerca posible del precio de mercado, le dije. Cuando nos vimos a tomar un café al día siguiente. Marcus levantó una ceja. ¿Huyendo de la ley, Emma? El chiste no me hizo gracia. Mi cara seria lo dijo todo. Situación familiar, respondí simplemente. Necesito que todo esto se maneje con total discreción. Sin anuncios públicos, sin letreros en el jardín. Sin puertas abiertas. Y que esté todo listo en 6 semanas. Marcus silbó bajito. Eso es ir con todo, incluso para este mercado. ¿Estás dispuesta a bajarle un poco al precio por la urgencia? Lo entiendo, dije. ¿De cuánto estamos hablando? Nos pusimos a hablar de números. Desde que heredé la casa de mi abuela. Su valor había subido mucho. Ahora valía más o menos $980,000. Pero con ese plazo tan corto y sin hacer venta abierta. Tal vez tendría que aceptar algo más cercano a los 900,000. ¿Puedo vivir con eso?, le dije después de hacer cuentas rápido. ¿Cuándo puedes empezar a mostrarla? Tengo algunos compradores precalificados. Que buscan justo este tipo de propiedad. En este vecindario. Podría agendar visitas privadas para la próxima semana. Perfecto. Necesito que la casa esté vacía para entonces. Esa misma tarde, abrí mi computadora. Y creé una hoja de cálculo con cada cosa que había en la casa. La clasifiqué por categorías. Cosas que yo había comprado. Cosas que me dejó mi abuela. Cosas que mis papás trajeron cuando se mudaron. Y cosas de origen dudoso. Con esa última categoría fui brutalmente honesta. Si no podía probar con certeza que algo era mío. Lo puse como perteneciente a mis papás. No quería dejar ningún detalle legal o ético. Que pudiera causarme problemas después. Luego vino toda la parte de la logística. Necesitaba encontrar dónde vivir por mientras. Organizar la mudanza de mis cosas. Guardar las pertenencias de mis papás.
Abrir cuentas bancarias nuevas en otros bancos. Sacar un nuevo número de teléfono. Crear un correo electrónico diferente. Y hacer un plan para empezar de cero. Encontré un departamento amueblado. En renta por corto tiempo. En una ciudad a 2 horas de distancia. Abrí nuevas cuentas en un banco. Que mis papás jamás habían usado. Compré un nuevo celular con número nuevo. Hice una cuenta de correo. Que no fuera fácil de adivinar. Junté con mucho cuidado todos mis documentos importantes. Acta de nacimiento. Tarjeta del Seguro Social. Pasaporte. Pólizas de seguro. Cuentas de inversión. Y, lo más importante, la escritura de la casa. Y el testamento de mi abuela. Todo lo guardé en una caja de seguridad. En mi nuevo banco. Mientras revisaba mi lista de pendientes. A veces me entraban dudas. ¿Estaré exagerando? Entonces escuchaba otra vez la grabación de esa llamada. Con la voz de mi papá diciendo con desprecio. Ha sido una carga desde el principio. Y así, mi decisión se hacía más firme. Una tarde, mientras revisaba una caja con papeles viejos de mi abuela, encontré una carta que me había escrito, pero que nunca envió. Tenía fecha de un mes antes de que muriera. Mi querida Emma, empezaba. Quiero que sepas por qué tomé las decisiones que tomé sobre mi herencia. Tus papás siempre esperaron que se les diera todo en la mano. Pidieron préstamos para proyectos. Una y otra vez. Y yo los vi desperdiciar cada oportunidad. Sin aprender nada. Pero tú, mi niña linda. Tú te ganaste todo lo que tienes. Tú sí sabes lo que vale el trabajo. Y también lo que vale el dinero. Te dejo mi casa porque sé que la vas a cuidar. Que la vas a usar como base. Para construir tu propio camino. No como excusa para evitar responsabilidades. Nunca dudes que mereces todo lo bueno que llega a tu vida. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Las lágrimas me escurrían por la cara. Mientras leía esas palabras. Era como si ella, de alguna forma, hubiera sabido lo que iba a pasar. Y me hablara desde el más allá. Para darme fuerza. Al día siguiente, llamé a una empresa de mudanzas. Y agendé la cita para la semana que venía. Renté un almacén a nombre de mis papás. Pagué 6 meses por adelantado. Y pedí que les mandaran los datos por correo. Cada noche, revisaba mi plan de mudanza. Iba tachando lo que ya había hecho. Y agregaba nuevas cosas que se me ocurrían. Durante el día trabajaba con frialdad y enfoque. Pero por las noches, sola en lo que alguna vez fue mi refugio. Muchas veces me venía abajo. Una noche, mientras empacaba fotos familiares. En una caja. Me encontré con una donde yo era niña. Y estaba sentada en los hombros de mi papá. En una feria. Los dos estábamos riendo. Mis manitas agarrando su frente. Y sus brazos sosteniéndome fuerte por las piernas. Recordé ese día en la feria. El algodón de azúcar que me compró. El peluche que ganó para mí en el juego de tirar botellas. Por un momento, casi canceló todo el plan. Pero entonces, su voz volvió a mi mente. Ha sido una carga desde el principio. Respiré hondo y guardé la foto en la caja. Que había etiquetado como cosas de mis papás. Al final de la tercera semana, Marcus ya había conseguido varios compradores interesados. 2 hicieron ofertas. Las 2 un poco por debajo del precio de venta. Pero dentro del rango que habíamos acordado. Acepté la más alta, $915,000. Era de un ejecutivo que se mudaba a la zona. Y que podía cerrar la venta rápido. Todo estaba cayendo en su lugar. La venta se cerraría en poco más de 2 semanas. Mis papás regresarían de Europa 3 días después. Era el momento perfecto. La mañana del cierre me desperté. Con una sensación muy extraña, tranquilidad.
Después de tantas semanas de dolor, enojo, dudas y decisiones difíciles, ese día me sentía en paz, enfocada. Me arreglé con calma. Me puse un traje azul impecable. Profesional. Segura. La armadura que necesitaba para uno de los días más importantes de mi vida. El cierre estaba programado para las 10 de la mañana. En la oficina de la compañía de títulos. Llegué a las 9:45 con una carpeta delgada. Con los últimos documentos que necesitaba. Marcus ya estaba ahí. Charlando con el agente de títulos. Me sonrió con apoyo cuando me acerqué. ¿Lista para esto? Me dijo en voz baja. Asentí. Más que lista. Los compradores llegaron justo a tiempo, a las 10. Richard Thompson, el ejecutivo, y su esposa Catherine. Parecían buena onda, emocionados por la casa. Y por el vecindario. En otro momento, tal vez les habría contado. Sobre la historia del lugar. El árbol de magnolia que plantó mi abuela. Como la luz de la mañana llenaba la cocina. Pero ese día. Solo quería terminar con todo. El proceso fue más simple de lo que imaginé. Firma aquí, iniciales allá, otra firma. Cada vez que firmaba, sentía que cortaba un lazo. Y ganaba un poco más de libertad. Cuando el agente deslizó el cheque sobre la mesa. En 915,000 pesos menos la hipoteca y gastos de cierre. Sentí un alivio inmenso. Felicidades, dijo el agente, estrechando manos. Mucha suerte para todos. Ya afuera, en el estacionamiento, Marcus me alcanzó. ¿Estás bien? Preguntó con preocupación sincera. Lo estaré, le respondí, con una pequeña sonrisa. Gracias por todo, Marcus. No lo hubiera logrado sin ti. Un gusto ayudarte, dijo él. Aunque me muero de curiosidad por saber. ¿Qué pasó realmente detrás de todo esto? O tal vez, algún día te cuente, le dije. Pero ahora tengo que ir a ver a la mudanza. La empresa llegó justo al mediodía. Ya tenía casi todas mis cosas empacadas. Con etiquetas claras separando lo mío. De lo de mis papás. Supervisé cómo subían mis muebles, cajas. Y maletas al camión. Que los llevaría a mi nuevo departamento temporal. Las cosas de mis papás también se empacaron. Con el mismo cuidado. Pero con etiquetas diferentes. Todo fue fotografiado, anotado. Y subido a otro camión. Que iba directo al almacén que había rentado a su nombre. Había pedido que les mandaran por correo. Los códigos de acceso y la información del pago. A su hotel en Europa. Mientras la mudanza trabajaba. Yo recorrí cada rincón de la casa. Abriendo cajones, revisando armarios. Asegurándome de no olvidar nada. En el cuarto de mis papás. Encontré una cajita escondida. En el fondo del closet. La curiosidad me ganó y la abrí. Adentro había cartas. Docenas. Eran de mi abuela para mis papás. Escritas durante muchos años. No debía leerlas, lo sé. Pero no pude evitarlo. En ellas, mi abuela hablaba. De todas las veces que ellos le pidieron dinero. De cómo usaban excusas. De lo decepcionada que estaba con ellos. Robert, empezaba una carta. Esta es la última vez que te ayudo con dinero. Sin un plan de pago claro. Tus constantes pedidos están dañando nuestra relación. Y me preocupa el ejemplo que le estás dando a Emma. Otra carta, escrita un año antes de su muerte, decía. Me inquieta mucho. Que esperes que mi casa sea tuya algún día. Yo trabajé duro para tener lo que tengo. Y pienso dejar mis bienes. A quien los valore y los cuide. Te sugiero que empieces a planear tu retiro. Sin contar con mi casa. Guardé todas las cartas con cuidado. Y las puse con las cosas de mis papás. Pero dentro de mí, sentí que la conexión con mi abuela se hizo aún más fuerte. Ella había visto quiénes eran mis padres.
Mucho antes que yo. Cuando cayó la tarde. Los 2 camiones ya se habían ido. Me quedé sola en la casa vacía, escuchando el eco de mis pasos. En los pisos de madera. Sin muebles. Sin fotos. Sin señales de vida. La casa ya no era un hogar. Solo era una construcción bonita. Con valor, sí, pero ya no era mía. Fui cuarto por última vez. Pasé por la cocina, donde horneaba galletas con mi abuela. Por la sala, donde veíamos películas viejas. Por el jardín, donde me enseñó el nombre de las flores. Y cómo cuidarlas. Espero que lo entiendas, susurré. Sin saber si le hablaba a la casa o a mi abuela. Dejé la nota que había escrito. Sobre la encimera de granito. Era imposible no verla. Oh, sorpresa. Una carga hizo esto. Di una última mirada. Cerré con llave la puerta principal. Y dejé las llaves por la rendija del buzón. Subí a mi coche, y me fui. Sin mirar atrás. Cuando me incorporé a la autopista. Rumbo a mi nuevo hogar temporal. Sentí algo que no esperaba. Libertad. Por primera vez en mi vida. Tomaba una decisión solo por mí. Sin deberle nada a nadie. Sin rogar por aprobación. Sin cargar con culpas. La carga de la que me liberé. No fueron mis papás. Fui yo misma. Mi nuevo departamento temporal. No tenía nada de especial. Era un estudio amueblado. En un conjunto moderno y sencillo. Tenía comodidades que seguramente nunca iba a usar. Pero el lugar era mío. Sin pasado, sin expectativas. Y lo más importante. Sin nadie diciéndome que no merecía estar ahí. Los primeros días pasaron volando entre 1000 pendientes. Desempacé solo lo básico. Configuré mi nueva laptop con más seguridad. Y avisé en la oficina que me tomaría 2 semanas de vacaciones. Desde ese mismo día. No di explicaciones. Solo dije que necesitaba un tiempo para mí. Al terminar la primera semana. Ya tenía una especie de rutina. Café por la mañana en el pequeño balcón. Que daba a un estanque artificial. Por las tardes buscaba lugares donde pudiera mudarme de forma permanente. Y por las noches, comida para llevar. Y cualquier serie tonta que me ayudara a dejar de pensar. Solo revisaba mi antiguo correo y buzón de voz. Una vez al día. Nunca respondía. Nada de mis papás. Ellos seguían disfrutando los últimos días. De su viaje por Europa. Sin idea de que todo estaba por cambiar. Un día sonó mi celular. Era un mensaje de un número desconocido. El corazón se me detuvo un segundo. Pero solo era una notificación de entrega. ¿Tú? ¿Neta? Me dijo. Ellos planeaban quitarte tu casa. Una casa que tu abuela te dejó con toda la intención. Te llamaron carga mientras tú les pagabas. Su viaje por Europa desde tu propia casa. Y todavía les guardaste sus cosas en una bodega. Sus palabras me hicieron sentir más ligera. Tal vez, no estaba exagerando. Tal vez esto era justo lo que debía hacer. Después de tantos años de manipulación. Al día siguiente pedí una cita con una terapeuta. La doctora Sara Palmer era especialista en problemas familiares. Y me pudo agendar para la siguiente semana. Ya era hora de enfrentar no solo esta última traición, sino toda una vida de amor con condiciones. 10 días después de vender la casa. Mi celular viejo se llenó de notificaciones. Mensajes, correos, llamadas. Todo de mis papás. Ya habían regresado de Europa. Y se habían enterado de la verdad. Primer buzón de voz. Gemma, ¿qué demonios está pasando? Acabamos de llegar y la llave no sirve. Llámame de inmediato. Mi papá no sonaba preocupado. Estaba molesto. 1 hora después, otro mensaje. Gemma Marie Davis, esto no tiene gracia.
¿Dónde estás? ¿Por qué está vacía la casa? Llámame ya. Y luego, el mensaje de mi mamá. Emma, mi vida. Estamos muy preocupados por ti. Por favor, llámanos cuando oigas esto. Solo queremos saber que estás bien. Su voz sonaba preocupada. Pero yo ya conocía esa preocupación falsa. Que ella fingía también. Los mensajes de texto fueron igual. Empezaron con confusión. Luego vinieron las exigencias. Las amenazas. Y la típica preocupación. El último mensaje fue casi a la medianoche. Encontramos tu nota. No sé qué crees haber escuchado. Pero cometiste un gran error. Esta casa también es nuestra. No tenías derecho a venderla. Vamos a ver a un abogado en la mañana. Esta vez sí te pasaste, Emma. Guardé todos los mensajes. Pero no respondí a ninguno. Que vayan con el abogado que quieran. La casa era mía. Y yo tenía el derecho legal de venderla. Tal como dijeron. Al día siguiente fueron a mi trabajo. Justo como lo imaginé. Hicieron una escena. Mi compañera Jamie me mandó un mensaje. Tus papás están aquí haciendo un escándalo. El jefe les dijo que estás de vacaciones. Y lo sacó cuando no se querían ir. ¿Todo bien? Le respondí. Drama familiar. Te cuento cuando regrese. Gracias por avisarme. Ese mismo día, mi jefa me llamó directamente. Emma, no sé qué pasa con tu familia. Pero hoy vinieron a hacer acusaciones muy fuertes. Dijeron que vendiste su casa de forma ilegal. Tomé aire y contesté. Y no era su casa. Era mía. Mi abuela me la dejó. Ellos solo vivían ahí porque yo se los permití. Pero hace poco me enteré de que estaban planeando manipularme para quedarse con todo. Así que sí, vendí mi casa. Tenía todo el derecho legal de hacerlo. Perdón por el drama que llevaron a la oficina. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego respondió. Entiendo. Ya se les prohibió entrar al edificio. Tómate el tiempo que necesites. Y avísame si podemos ayudarte en algo. Su apoyo fue como quitarme otra piedra de encima. Yo tenía miedo de que esto me afectara en lo profesional. Pero al parecer tenía más respaldo del que pensaba. En los días siguientes, mis papás intentaron contactarme por todos los medios. Buscaron a conocidos, parientes lejanos. Incluso a la asociación de exalumnos de mi universidad. Cada intento solo confirmaba que hice bien en alejarme. 2 semanas después de que regresaron. Alguien, quizá un exvecino con buenas intenciones pero sin idea. Les dio mi nuevo correo. Y me mandaron un mensaje larguísimo. Contando su versión de la historia. Según ellos, yo había malentendido una conversación privada. Me había puesto dramática y había traicionado a mi familia. De la peor forma. Decían que estaban dispuestos a perdonarme. Si usaba el dinero de la venta para comprar otra casa. Donde pudiéramos vivir todos juntos. Tuve que admitirlo, tenía valor. Hasta ahora seguían queriendo manipularme. No contesté. En vez de eso, reenvié el correo a Patricia, mi abogada. Ella me confirmó otra vez que todo lo que hice estaba dentro de la ley. Y me recomendó seguir manteniéndome alejada de ellos. Con el paso de las semanas, empecé poco a poco a reconstruir mi vida. Volví al trabajo. Me concentré en mi negocio de bienes raíces. Y seguí yendo a terapia cada semana. Encontré un departamento bonito para comprar en mi nueva ciudad. Era más pequeño que la casa de mi abuela. Pero era completamente mío. Una noche, mientras acomodaba libros en un estante, me topé con un álbum de fotos viejo, que no había abierto en años. Había fotos de vacaciones, navidades, cumpleaños. Momentos que antes creía felices, pero que ahora se sentían vacíos. Sabiendo todo lo que había detrás de esas sonrisas falsas. Cerré el álbum y lo guardé en un closet.
Quizás algún día pueda ver esas fotos otra vez. Pero todavía no. Por ahora, solo quería enfocarme en crear nuevos recuerdos. De esos que no se ensucian con manipulación ni amor a medias. La carga que había llevado toda mi vida. El querer que mis papás me aprobaran. Por fin se me quitó de encima. Me sentía más ligera que nunca. Logré evitar a mis padres por casi 3 meses. Cambié mis rutinas. Fui a tiendas distintas. Y me volví muy cuidadosa con mi entorno. Pero en el fondo sabía que ese encuentro iba a pasar tarde o temprano. Lo que no esperaba era cómo iba a pasar. Rachel Chin, mi ex vecina, me llamó un martes por la tarde. Y Emma, solo quería avisarte, tus papás están afuera de tu casa. ¿Cómo? ¿En la casa? Ya no es su casa. Pues lo sé, dijo Rachel. Pero están estacionados ahí afuera. En su coche, mirándola. Los nuevos dueños andan de viaje. Así que no creo que sepan nada todavía. Solo pensé que te gustaría saberlo. Le di las gracias y llamé de inmediato a Richard Thompson, el nuevo dueño de la casa. Se preocupó un poco, pero me agradeció. Y dijo que avisaría a su empresa de seguridad. Más tarde esa noche, recibí una llamada de un número que no reconocí. Aunque sabía que no debía contestar, lo hice. Emma, era la voz de mi papá. Estaba tensa, con ese tono de enojo que conocía bien. Tenemos que vernos mañana en la cafetería de la calle Maple. A las 10 de la mañana. Si no vas, iremos a tu oficina otra vez. Y esta vez no nos iremos en silencio. Colgó antes de que pudiera decir algo. Llamé a Patricia de inmediato. Están amenazando con hacer una escena en mi trabajo. Si no me reúno con ellos. No tienes por qué verlo si no quieres, me recordó. Podríamos pedir una orden de restricción con estas amenazas. Lo pensé. Pero al final decidí no hacerlo. No. Quiero enfrentarlos. Pero va a ser a mi manera, no a la suya. A la mañana siguiente llegué al Daily Grain, una cafetería del centro que siempre estaba llena. Eran las 10:15. Suficientemente tarde para mandar un mensaje. Pero no tanto como para que se fueran. Escogí ese lugar por una razón. Era público, y siempre había gente alrededor. Y el dueño del café era cliente mío. Sabía que me iba a respaldar si algo se salía de control. Vi a mis papás de inmediato, sentados en una mesa en la esquina. Mi mamá se veía demacrada. Su pelo normalmente bien peinado ahora estaba algo despeinado. La mandíbula de mi papá estaba apretada. Con esa cara dura que siempre indicaba problemas. Me acerqué tranquila. Traía mi mejor traje, como si fuera mi armadura. Robert. Diana, les dije al saludarlos. Usando sus nombres y no mamá o papá. Mi mamá se estremeció. La cara de mi papá se puso aún más seria. Y siéntate, ordenó él. No estoy aquí para recibir órdenes, le contesté con calma. Acepté venir porque pensé que era momento de aclarar las cosas. Pero esta plática tiene que ser entre iguales. O no va a suceder. Me senté frente a ellos. Y puse mi celular sobre la mesa, bien visible. ¿De verdad necesitas grabar esto? Preguntó mi mamá. Sí, respondí. Con todo lo que hemos vivido. Ahora grabo cualquier reunión importante. Somos tus padres, no una junta de trabajo, dijo mi papá molesto. Y aún así, amenazaron con ir a mi oficina. Si no hacía lo que ustedes querían. Eso suena más a chantaje que a ser papás. Se quedaron callados. No estaban acostumbrados a que yo hablara así. Ni a que me plantara firme. Lo que hiciste no tiene perdón, dijo mi papá al fin. Nos robaste nuestra casa. Nunca fue su casa, le respondí. Era mía. Y ustedes vivieron ahí porque yo se los permití. Aunque por lo visto, consideraban eso una carga. Los ojos de mi mamá se abrieron sorprendidos. ¿De qué estás hablando? Entonces puse el audio en mi teléfono.
Sus voces llenaron el silencio. Siempre ha sido una carga. Todos esos años pagando cosas, la universidad, todo. Y ahora tiene esa propiedad valiosa así nada más. ¿Y qué? ¿Cree que se lo merece? ¿Qué ha hecho ella? Pausé la grabación. Mi mamá estaba pálida. Mi papá, rojo de coraje. Nos grabaste. Eso es ilegal. Balbuceó. No lo es, le dije. Ustedes me llamaron y nunca colgaron bien. Además, yo estaba en la llamada. Pero eso no importa. Lo importante es que por fin escuché lo que realmente piensan de mí. Estás malinterpretando todo, dijo rápido mi mamá. Estábamos cansados, estresados por el dinero. Mientras estaban en unas vacaciones carísimas por Europa. ¿Qué yo pagué? Interrumpí. Por favor, no me mientan más. ¿Entonces vendiste la casa nada más por coraje? Dijo mi papá. ¿Nos dejaste en la calle para vengarte? Vendí mi casa porque entendí que nunca iba a ser realmente mía. Mientras ustedes siguieran ahí. Y no están en la calle. Tienen el dinero que les dejó la abuela. Ah, no, cierto. Lo gastaron en un coche nuevo, en lugar de buscar dónde vivir. Mi papá se inclinó hacia mí, hablando en voz baja. Sabes que podríamos demandarte por esto. Vivimos ahí muchos años. Tenemos derechos. No tienen ninguno, le contesté sin alterarme. Yo consulté con una abogada antes de hacer cualquier cosa. Ustedes no tenían ningún derecho sobre esa casa. No pagaban renta, no aportaban nada. Y sus nombres no estaban en el título de propiedad. Pero si quieren tirar lo que les queda en una demanda perdida, adelante. Mi mamá rompió en llanto. Las mismas lágrimas que tantas veces me hicieron ceder. Pero esta vez, lo único que sentí fue lástima. ¿Qué quieres de nosotros, Emma? Preguntó mi mamá entre lágrimas. ¿Una disculpa? Está bien. Lamentamos si malentendiste lo que escuchaste. ¿Si lo malentendí? Repetí, sin poder creerlo. Eso no es una disculpa. Es otra forma de manipulación. Y por eso tomé la decisión que tomé. Respiré hondo para calmarme antes de seguir. Lo que quiero es muy sencillo. Quiero que reconozcan lo que hicieron. No solo esa conversación que escuché, sino todos los años en los que me trataron como si fuera una inversión que tenía que darles algo a cambio. Quiero que entiendan que sus acciones tienen consecuencias. Y quiero que respeten los límites que voy a poner. ¿Qué límites? Preguntó mi papá con voz fría. A partir de ahora, no les voy a dar ningún apoyo económico. No les voy a dar mi nueva dirección. Me comunicaré con ustedes solo si yo lo decido. Y si vuelven a presentarse en mi trabajo o me molestan de alguna forma, voy a tomar acciones legales. ¿Así que eso es todo? Y dijo mi mamá, levantando la voz con dramatismo. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos cortas? Después de todo lo que ustedes me hicieron, la corregí. Y sí. A menos que muestren un verdadero arrepentimiento y cambien, esto se termina aquí. Mi papá se levantó de golpe, empujando la silla con fuerza. Eres una ingrata, igualita a tu abuelo Robert, escupió. Mi mamá lo agarró del brazo, nerviosa, mientras otros clientes volteaban a vernos. Él se volvió a sentar, furioso. Ahora te crees mejor que nosotros por tu carrera de bienes raíces y tu educación cara. Pero déjame decirte algo, tú no tendrías nada si no fuera por nosotros. Tienes razón, le dije, y ambos se sorprendieron. No sería quien soy sin ustedes. Cada comentario manipulador, cada muestra de afecto con condiciones, cada vez que me hicieron sentir que no valía, todo eso me enseñó exactamente en qué tipo de persona no me quería convertir. Así que sí. De cierta forma, les agradezco. Mi mamá dejó de llorar. Ahora solo me miraba, impactada. Mi papá parecía como si le hubieran dado una cachetada. Me puse de pie y tomé mi bolsa y mi teléfono. Sus cosas están en una bodega. Pagué 6 meses por adelantado.
La información se mandó a su hotel en París, pero si la perdieron, se las puedo volver a mandar por mensaje. Eso es todo. ¿Y eso es todo lo que nos vas a decir?, preguntó mi mamá en voz baja. Me detuve un momento y los miré. Por primera vez, los vi como lo que eran. No como figuras de autoridad o como las personas que manejaban mi vida, sino como dos seres humanos rotos que nunca supieron amar sin condiciones. Espero que encuentren paz, les dije por fin. Espero que encuentren lo que están buscando. Y que eso les ayude a tratar mejor a las personas que los quieren. Pero yo ya no voy a ser su daño colateral. Me di la vuelta y me fui, sintiendo las miradas de todos en la espalda. Pero con la cabeza en alto, más firme que en muchos años. Al salir, respiré profundo el aire fresco del otoño. Y sentí algo inesperado. No era enojo, no era tristeza. Ni siquiera era satisfacción. Era paz. 6 meses después de esa plática en la cafetería. Yo ya estaba completamente adaptada a mi nueva vida. Había comprado una casa adosada muy bonita en Richmond, como a 2 horas de donde vivía antes, y me cambié a la oficina que tiene nuestra empresa en esa ciudad. El cambio fue justo lo que necesitaba, lo bastante cerca para seguir con mis contactos de trabajo, pero lo bastante lejos para empezar de cero. Mi nueva casa sí se sentía como mía. De verdad. Algo que nunca me pasó en la casa de mi abuela. La decoré a mi gusto, con un estilo moderno pero acogedor, y con colores vivos que alegraban hasta los días grises. Nada de antigüedades, ni recuerdos familiares, ni cosas que cargaran con el pasado. En lo profesional, me estaba yendo muy bien. Este nuevo comienzo me devolvió el gusto por los bienes raíces. Sentía una conexión especial con las personas que estaban comprando su primera casa. Me encantaba ayudarlos a entender todo el proceso, paso a paso. Era muy satisfactorio acompañarlos en una de las decisiones más grandes de sus vidas. Me aseguraba de que supieran bien qué firmaban, qué estaban aceptando, y cuáles eran sus derechos. Tú explicas las cosas diferente a otros agentes, me dijo una pareja joven, después de comprar su primera casa. Se nota que si quieres que entendamos, no solo que firmemos. Todos tienen derecho a saber bien lo que están aceptando, les respondí, pensando en cómo habría sido mi historia si yo hubiera entendido antes las manipulaciones que viví. Seguía yendo a terapia con la doctora Palmer, aunque ya solo cada 2 semanas. Nuestro enfoque había cambiado. Ya no hablábamos solo de la traición reciente de mis papás, sino de patrones más profundos que existieron entre nosotros durante toda mi vida. La última vez dijiste algo interesante, me comentó la doctora en una sesión. Mencionaste que a veces aún te sientes culpable por haber reaccionado tan fuerte a lo que dijeron tus papás. Me gustaría que habláramos más sobre eso. Me moví un poco incómoda en el sillón. A veces pienso que debí haberlos enfrentado primero. Darles oportunidad de explicarse antes de tomar una decisión tan drástica. ¿Y qué crees que habrían dicho si lo hubieras hecho?, preguntó ella. Me puse a pensarlo. Seguramente lo negarían. O dirían que los entendí mal, o que estaban cansados, estresados, y que no lo decían en serio. ¿Y alguna de esas excusas habría cambiado lo que escuchaste? ¿La verdad de lo que dijeron? No, admití. Solo les habría dado otra oportunidad de manipularme. La doctora Palmer asintió despacio. Y Emma, lo que viviste con tus papás es algo que llamamos abuso financiero. Es cuando se usa el dinero o los recursos como forma de control y manipulación. Es especialmente difícil de ver, porque muchas veces se disfraza como si fuera ayuda familiar o lo normal entre padres e hijos. Esa frase, abuso financiero, me cayó como un balde de agua fría. Nunca había pensado en mi situación con ese nombre, pero en cuanto lo dijo, supe que era cierto. La forma en que querían obligarme a firmar para quitarme la casa. Cómo me hacían pagar sus vacaciones. Incluso cómo me hicieron sentir culpable por haber heredado la casa de mi abuela. Todas esas cosas son formas de abuso financiero, continuó la doctora. Y como pasa con cualquier tipo de abuso, lo mejor que puedes hacer es protegerte. Y eso fue justo lo que hiciste tú. Ese día sentí que algo dentro de mí cambió. Ese pedacito de culpa que todavía cargaba, se fue. Y en su lugar,
llegó una claridad nueva. Después de esa sesión, empecé a investigar bien el tema del abuso financiero. Me sorprendió darme cuenta de que es más común de lo que uno cree, sobre todo en familias. Y también me di cuenta de que hay muy pocos recursos para ayudar a la gente a detectarlo y enfrentarlo. Una idea empezó a dar vueltas en mi cabeza, y fue tomando forma cada vez que leía más artículos o encontraba más historias reales en Internet. 2 semanas después, hablé con mi jefa y le propuse algo. Quiero hacer un taller, le dije. Algo dirigido a personas que van a comprar casa por primera vez, sobre todo mujeres. La idea es enseñarles cómo detectar y evitar la manipulación financiera en decisiones importantes. Mi jefa, Vanessa Martínez, me escuchó muy atenta mientras le contaba todo el plan. No se trata solo de vender casas, concluí. Se trata de empoderar a las personas. Que aprendan a tomar decisiones sobre su dinero sin que nadie las manipule, ya sea un familiar, una pareja o hasta un asesor con malas intenciones. Me encanta la idea, dijo Vanessa en cuanto terminé. Y sí, todos hemos visto clientes que terminan tomando decisiones por presión. Si nosotros nos convertimos en la agencia que realmente educa y protege a sus clientes, vamos a destacar muchísimo. Con su apoyo, me puse a trabajar. Al principio era solo una presentación sencilla, pero muy rápido se volvió todo un programa completo. Hablaba de cómo reconocer señales de manipulación, cómo poner límites sanos, cómo defender tus decisiones sin miedo. Le puse por nombre Construyendo Cimientos, autonomía financiera para decisiones importantes. Lanzamos el primer taller un sábado por la mañana. Esperábamos unas 10 personas, y llegaron más de 30. La respuesta fue increíble. La gente compartió historias durísimas, papás que los habían obligado a hacer inversiones que no querían, parejas que les quitaban el control de sus cuentas, amigos que los manipulaban para que les prestaran dinero. Cada historia se parecía un poco a la mía. Y eso me confirmó que lo que estaba haciendo sí valía la pena. Después del tercer taller, una revista local enfocada en mujeres me pidió una entrevista. El artículo se tituló Libertad Financiera, la misión de Emma Davis para acabar con la manipulación económica. Gracias a eso, el tema empezó a recibir todavía más atención. Y fue por ese artículo que me reencontré con la hermana de mi abuela, la tía Judith. No la había visto desde el funeral. Nos buscó después de leer la nota. Gemma, tu abuela estaría tan orgullosa de ti, me dijo mientras comíamos juntas. Elizabeth también pasó por cosas parecidas con su papá. Él siempre quería que le resolvieran todo, igual que su propio papá antes que él. No sabía nada de eso, le confesé. Mi abuela nunca me habló mucho del pasado. Ella era muy reservada con esas cosas, me explicó la tía Judith. Pero se veía reflejada en ti. En tu independencia, en cómo trabajas duro. Por eso te dejó la casa a ti y no a Robert. Porque sabía que tú ibas a usarla como base para crecer, no como una excusa para no avanzar. Sus palabras me recordaron esa carta que encontré mientras empacaba. Y me confirmaron lo que ya venía sintiendo desde hace tiempo. Mi abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando tomó esa decisión. ¿Has tenido contacto con tus papás últimamente? Me preguntó la tía Judith con cuidado. Desde aquella vez que hablamos fuerte, ya no, le respondí. Han mandado algunos correos, pero nada que demuestre que en verdad reflexionaron o se responsabilizan por lo que hicieron. Ella asintió con tristeza. Robert siempre ha tenido problemas para aceptar sus errores, incluso de niño. Nunca nada era su culpa. Lo siento, Emma. Tú merecías mejores papás. Estoy haciendo las paces con eso, dije, y al decirlo me di cuenta que era verdad. No puedo cambiar quiénes son ni cómo me trataron. Pero sí puedo usar lo que viví para ayudar a otros, y para construir una vida mejor para mí. El día que se cumplió 1 año desde que vendí la casa de mi abuela, pedí el día libre en el trabajo y manejé hasta el panteón donde ella está enterrada. Llevé un ramo de flores rosas, sus favoritas, y me senté junto a su tumba. Creo que por fin entiendo lo que me querías enseñar, le dije en voz baja. Sobre valorarme, sobre ser independiente. Sobre saber cuando el amor viene con condiciones que no deberían estar ahí. Me hubiera gustado tener más tiempo contigo, pero agradezco cada lección que me dejaste.
Ahí sentada, pensé en cuánto había cambiado en solo un año. El dolor y la traición que sentí al principio se transformaron poco a poco en otra cosa. No era perdón exactamente, pero sí aceptación. Mis papás son como son. Lo que hicieron habla más de sus limitaciones que de mi valor como persona. La verdadera carga que siempre llevé no fue ser su hija, fue tratar de ganarme un amor que debería haber sido mío desde el principio. Al dejar esas expectativas atrás, encontré una libertad que jamás pensé que iba a sentir. Mi celular vibró. Era un mensaje de Megan. ¿Sigues puesta para cenar esta noche? Toda la banda tiene ganas de verte. Sonreí mientras le contestaba que sí. La banda era ese grupo de amigos con quienes me reencontré o conocí este último año. Gente que me aceptó como soy, que da sin esperar nada a cambio, que apoya sin tratar de controlar. Así deberían sentirse siempre las relaciones. Esto es lo que siempre merecí. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en la nota que dejé cuando me fui de la casa vacía. Sorpresa. Una carga hizo esto. En ese momento, lo escribí como una forma amarga de devolverle a mi papá su propia palabra, la que usó para herirme. Pero ahora, un año después, lo veía distinto. A veces las cargas más pesadas no son las que otros nos ponen, sino las que uno se pone solo, la presión de ser perfecta, de cumplir con todo, de lograr lo suficiente para que te quieran. Y soltar todo eso, fue lo más liberador que he hecho en mi vida. Esa noche, rodeada de amigos que ya sentía como mi familia, levanté mi copa en un brindis privado para mi abuela. Por mi camino, por todo lo que aprendí, y por esa mujer que, incluso ahora, me seguía ayudando a ser libre. Sin cargas. Sin deberes impuestos. Verdaderamente libre. Tú también has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte de personas que se suponía que te querían. A veces, poner límites es más difícil cuando se trata de la familia. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y si mi historia te llegó, no olvides dejar un like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite escuchar que sí está bien priorizar tu bienestar. Gracias por acompañarme en este viaje.